¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Una puesta al aire de CX30, Radio Nacional. Periodismo independiente, libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Guión y conducción de Rubén Moyano. Seguimos en CX30, Radio Nacional, 1130M. Estás escuchando un programa que se llama ¿En dónde estamos? Nos podés ver por Facebook. ¿En dónde estamos? Precisamente así es nuestro dominio Facebook o nuestro nombre. También estamos en YouTube. Todo esto que estás viendo acá, comunicáselo a tus amigos, tus amigas, tus primos, tus primas, tus tíos, tus tías, tus hermanas. ¿Está bien así, hermano? A ver si cubro todo. La familia, tu abuelo, tu abuela, tu esposo, tu esposa, compañero de trabajo, que después estamos también en nuestro canal YouTube, que es Mirá en dónde estamos. Mirá en dónde estamos. Y mirá en dónde estamos, ¿eh? Por eso se llama así este programa. Porque de algún modo intentamos razonar, estudiar. Yo les decía hace un rato, Conrado, bienvenido, que para esto hay que estudiar. Yo cuando tengo que venir acá al programa, yo tengo que estudiar de nuevo, tengo que investigar. No puedo venir a tocar la guitarra, además, porque nunca estudié guitarra, además, ¿no? Pero tenés que estudiar, y tiene mucho que ver con eso que estábamos hablando en esta editorial, que es para tomar una decisión. Bueno, yo hoy tomé una decisión. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una editorial, voy a tratar de hacer una evaluación de lo que está pasando en el país después de un año, y con todos estos casos tan tristes que han pasado, y la actitud que el otro día asumió el gobierno, lo que nos comunicó, como las medidas que comunicó, que a su vez se ponen en tela de juicio de parte de cierto sector de la población. Bueno, vamos a hacer una evaluación general, me dije, tomé esa decisión. Y tuve que estudiar, y me fui a Aristóteles un poco, y me fui a las bases cristianas de nuestro comportamiento, que son las decisiones parten de una regla ética. Y luego son prácticas, tienen que ser prácticas, se tienen que ajustar a la realidad. Bueno, justamente los gobernantes también tienen que estudiar, porque tienen que fijarse en los contextos, claro, y los equilibrios, y después tomar una decisión fundamentada, ¿no?, con argumentos, sopesando las diferentes cuestiones, efectos que puede tener una decisión. Exacto, ¿no? Exacto. Y justamente en ese marco fue la toma de estas decisiones que comunicó el presidente de la República en la conferencia de prensa de hace muy poquitos días, muy pocas horas, y viene justamente en el marco de un contexto que está viviendo el país. Muy complejo, muy problemático. Muy complejo. Lamentablemente, pero no solamente el país, porque fíjate, por ejemplo, en el caso de Chile, ¿no?, que se había puesto como paradigma de la vacunación. Ahora hay lugares de Chile que están en confinamiento. 70% de la población decretó el gobierno, son más de 13 millones de chilenos. Entonces está en complicaciones. Puede ser fruto, esto ha pasado en todo el mundo, ¿no? Una vez que ha llegado la vacuna y tenemos la certeza de la vacunación, ha pasado en todo el mundo que hay cierto grado de relajamiento, digamos. Bueno, en la medida que está la vacuna, ahora puedo hacer determinadas actividades, puedo salir más, puedo juntarme con amigos, etcétera, etcétera. Entonces, esto ha sido un rebrote a nivel mundial. Italia, que fue al confinamiento nuevamente. Alemania también. Alemania, con estas idas y vueltas de Merkel, pero también reconociendo que cuando comete un exceso, digamos, dando la marcha atrás necesaria. Pidió perdón, ¿sabías? Pidió perdón. Porque ella, en condición de cristiana, en su calidad cristiana, le pidió perdón a toda la comunidad cristiana alemana, tanto la protestante como católica, porque va a prohibir todo tipo de actividades de concentración religiosa también, ¿no? Esta semana tan particular para la cristiandad. Sí, entonces justamente el gobernante lo que tiene que hacer es sopesar los contextos y cuidar los equilibrios y, por supuesto, priorizar lo que hay que priorizar, que es la vida. Claro. Y justamente, en ese marco vinieron las decisiones, las medidas del Poder Ejecutivo. Les comento, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado había tenido una sesión unas horas antes. Nosotros ya habíamos sesionado el día anterior, que fue el lunes, la conferencia de prensa fue el martes, y allí lo que habíamos decidido es, tuvimos un intercambio entre nosotros con la preocupación por la pandemia, por los casos, el alta de casos exacerbados que hubo en los últimos días, y sobre todo por la introducción de esta nueva cepa brasileña. Sí. Que por lo que dicen los científicos y los médicos es mucho más virulenta que la que estaba en circulación comunitaria dentro de Uruguay, y eso obviamente que preocupa enormemente, porque eso ha acelerado la cantidad de contagios y ha acelerado la cantidad de fallecimientos. Claro. Con esa preocupación nosotros nos quedamos el lunes. Lo que decidimos fue consultar con
científicos y con médicos, y el día martes, al día siguiente, nos reunimos, y lo que nosotros sentimos es que queríamos apoyar al gobierno en las decisiones que iba a tomar con respecto a las restricciones hacia la movilidad. Sí, claro. Obviamente que a nadie le gusta, ni a ningún gobernante, por supuesto, le gusta tener que definir alguna restricción a alguna libertad, ¿no? Claro. Y menos la libertad de circulación. Pero realmente esto se hacía muy necesario y era la única manera de empezar a achatar nuevamente la curva, empezar a controlar nuevamente la pandemia, que esto no se dispare en los CTI. Seguro. Allí también hubo medidas por parte del gobierno, pero que no se dispare la saturación en los CTI. Sí. Eso es una gran problemática que nosotros analizamos. Y lo que decidió el Partido Colorado es, si el gobierno va hacia medidas que restrinjan la movilidad y la circulación, van a contar con el apoyo del Partido Colorado. Y en ese marco sentíamos también de que algunas de las actividades del país iban a estar mucho más golpeadas, claro, obviamente por estas restricciones a la libertad de circulación y movilidad. Y en ese sentido también apoyamos todas las medidas que tome el gobierno en el sentido de poder apoyar a estos sectores, a estas actividades que van a ser las que tengan efectos más negativos, digamos, en estas decisiones. También, obviamente, a las capas más vulnerables, claro, de la sociedad, que obviamente que esas son las más afectadas, claro, sobre todo pensando en la gente que vive en el día a día, digamos, sí, que gana un sustento en el día a día, y en la medida de que va a haber menos gente circulando, se le va a restringir también su salario, digamos, su haber, para poder solventar sus gastos. Entonces, eso fue la preocupación del Partido Colorado, y por último, la propuesta de reeditar una contribución especial para justamente poder ayudar a estos sectores más golpeados en esta circunstancia. El gobierno, unas horas después, luego una discusión en el Consejo de Ministros de muchas horas, tomó justamente una decisión basada en un contexto, basada en equilibrios, basados también en una ética, basados también en principios. El presidente de la República habló del principio de la libertad como eje principal de este gobierno, y que por esa razón no quería ir a un confinamiento total. Sí. A ver, cuando se tomó la decisión el año pasado, que fue a contracorriente de lo que hacían los gobernantes del mundo, muchos criticaron, pero la verdad que fue una decisión muy sabia. El resultado del diario del lunes estableció realmente que fue una decisión muy sabia, porque le permitió al Uruguay poder sobrellevar una pandemia mundial de la mejor manera posible, claro, sin tantas restricciones, no generando otras dificultades, más allá de lo económico, que es muy importante, también en lo psicológico de las personas, ¿no? Sin duda. Porque el confinamiento genera complicaciones a nivel psicológico para las personas. Sin duda. Entonces, cuidando esa libertad responsable, ahora el gobierno plantea un nuevo concepto, que es el cuidado de una libertad dentro de su propia burbuja, ¿no? Que es su núcleo familiar o de amistades o de conocidos más cercano, en el cual se controle de alguna manera entre cada uno con quiénes están, de qué manera se cuidan. Exacto. Y continuar en esta burbuja por lo pronto por las próximas semanas, para ver si logramos achatar esta curva ascendente que veníamos hablando. Lo dice muy gráficamente el doctor Henry Cohen cuando habla de la burbuja, es las relaciones necesarias con las personas necesarias. Es un concepto que amplifica aquel concepto anterior de quédate en casa, porque ya es la burbuja de pronto con los compañeros de trabajo, las compañeras de trabajo, en el trabajo si es necesario, por ejemplo el trabajo que está considerado de servicio esencial, que eso no para, determinadas actividades dentro de la administración pública que tampoco paran, pero de acuerdo a eso que tú decís, podemos ir pasando revista algunos renglones, me parece. Por ejemplo, en materia de salud, lo que plantea el gobierno es medidas que sean de monitoreo de la situación sanitaria y a su vez determinadas medidas, como por ejemplo el incremento de camas para CTI. Primero se habló de 129 camas, ahora se está hablando de 158, si no me equivoco, una cosa así, de camas, por supuesto con su correspondiente equipación y la dotación de equipos que estén capacitados para trabajar en ese CTI, porque no alcanza con poner una cama, sino que tiene que estar equipada con respirador, monitor, y además el y allí equipo... también hubo anuncios, ¿no?
la importación de 71 unidades respiratorias agudas, y aparte de las camas de CTI, 64 camas de cuidados moderados. Exacto. ¿No? Y que este sábado van a llegar 80 respiradores nuevos de los 150 que compró el Ministerio de Salud Pública. Claro. Entonces, obviamente, sí, la ampliación de las camas y de las unidades, digamos, dentro de los CTI, conllevan también tener los equipos especializados humanos, Sí, claro. y también tecnológicos, ¿no? Ni que hablar. Vamos a otro renglón ahí. Viste que el sistema de salud está acusando un estrés. Hay agotamiento, eso es indudable. Sí, eso sí, está, iba a pasar. el gobierno seguramente también tiene que ir monitoreando esa situación, porque ahí hay recursos humanos, hay lamentablemente personal de la salud que se ha contagiado también, hay personal de la salud que debe estar muy agotado. No debe ser fácil ver esta realidad todos los días, especialmente la realidad de CTI vinculada a COVID-19. Creo que está en un promedio de un 20%, ¿no?, de camas de CTI que son por enfermos de COVID-19. Son procesos largos, hay gente que de pronto está 3 semanas, 4 semanas, y con la incertidumbre de si va a salir o no. El Hospital Español, ¿no?, que se ha dedicado a esto, también sé, porque también he recibido alguna comunicación por parte de los trabajadores, obviamente la situación que ellos viven, de estrés permanente. Obviamente no es una situación fácil, ¿no? No. Y en ese sentido, bueno, hay que apoyar a todos los esfuerzos que está haciendo la sanidad de todo el Uruguay, de los médicos, los enfermeros, e incluso de los administrativos, que están muy cerca también de las situaciones, porque obviamente están en los mismos recintos. Entonces, se vienen tomando medidas, se están tomando medidas, se tomó una medida como es la restricción a la movilidad y la restricción a algunas actividades concretas, por ejemplo, los gimnasios, los espectáculos públicos, no, el deporte amateur, por ejemplo. Deporte amateur. Después también tenés restricciones en los shoppings, en horarios, por ejemplo, se acotan los horarios, se acota el horario de los bares. Los casinos, que al final había una duda de uno de los periodistas, al final se decidió no funcionar, digamos, por las próximas semanas. Eso es otro detalle. Porque son lugares cerrados, ¿no? Y es más complicado. Pero ese es otro detalle a destacar, Conrado, porque el gobierno ha tomado decisiones y escuchó a la población, dio marcha atrás, escuchó a los sectores involucrados, da marcha atrás y rectifica. Eso también es una actitud proactiva. Todo eso tiene que ver con lo que yo decía, que hay una decisión ante circunstancias que se llama la resistencia, y Uruguay está aplicando esa decisión, es decir, resistir el fenómeno de la pandemia. No está aplicando la decisión de restringir totalmente, es decir, aplicar un estado cuarentenal o de excepción. Exacto. Tampoco el negacionismo, obviamente, sería una irresponsabilidad total. Pero el ser humano tiene esas tres, tenemos ese tres repertorio, ¿viste? Cuando te pasa algo, decís, no, yo no tengo nada, anda al médico, no, negacionismo, ¿no? O si no, por decreto, esto hay que prohibirlo. No se habla una más. Cosa y la otra es resistir, que la otra es, asumo el hecho. Es decir, esto está pasando. Bueno, vamos a investigar qué pasa, vamos a estudiarlo. Por eso consulta al GACH, convocó un grupo asesor científico. A su vez, la comunidad científica del Uruguay toda también va sumando sus esfuerzos. El Instituto Pasteur, qué sé yo, el Sindicato Médico del Uruguay, la universidad. Vamos a ver ese tema, ¿te parece? Porque me parece que ahí hay un renglón. Yo lo clave. que te quería decir recién, ¿no? Una cosa es el negacionismo particular. A ver, uno tiene una gripe y dice, bueno, yo ya sé que después se me va a ir la gripe porque me ha pasado habitualmente en toda mi vida, etcétera. Pero otra cosa es ya saber a ciencia cierta. Primero lo que dice el mundo científico, no solamente los científicos uruguayos, la comunidad científica internacional, mundial, ¿no? Después ver cómo son los efectos de las vacunas, porque en definitiva lo que ha sucedido es que se han vacunado más de 200 millones de personas. Y no ha habido prácticamente muertes por vacunación, que yo sepa no ha habido. No, y ningún efecto grave tampoco, colateral. Entonces eso ya se sabe, y las personas que son negacionistas ya lo saben. Y por último, ver a la vuelta de la esquina
compatriotas, uruguayos, amigos, conocidos, primero que padecen la enfermedad y segundo que se están muriendo y que han muerto. Yo ahora quiero destacar después el caso de Alberto Sonsol, por ejemplo. Alberto. Bueno, ahí ves, ahí hay un ejemplo claro. Entonces, de que ya ataca a todos lados, por ejemplo, a la comunidad de los periodistas, ya en el periodismo está pasando. Es así. Ya en todos los periodistas, ¿cuántos periodistas que ya vemos? Ninguno está a salvo. Nadie a ver, nadie. Ustedes saben, también en el Palacio Legislativo ha habido un foco importante. O sea, en todos lados. Y no se puede negar la realidad. Entonces, cuando las personas están muriendo por esta pandemia, por esta enfermedad, por este virus, no se puede negar la realidad y tampoco se puede hacer apología, digamos, de que parecería que estamos dentro de un gran complot internacional para establecer las vacunas por parte de los laboratorios internacionales. La verdad, un divague. Lo digo así. Pero mira, razonando... Un divague. Pues mira, razonándolo simplemente, en materia económica. Estaría bueno que estuviera escuchando Caumont, a ver si estoy en lo cierto o no, porque ya es mi profesor, ¿viste? Ayer me corrigió un ejemplo. Así que entonces todo el mundo, ¿no? Todo el mundo industrial, empresarial, la economía mundial está al servicio de los laboratorios. Diría una chiquita en una película que se llama El Código del Miedo, que trabaja Stratton, mal negocio, porque entonces los otros negocios no funcionan porque están al servicio, porque se restringieron todo, no se restringió el turismo, se restringió la hotelería, se restringió la gastronomía, los aviones, ¿no? El tránsito de aviones, de barcos, sí, también. Barcos. Se restringe todo lo que es, gastronomía, ni que hablar, ropa, moda, sí. Desfile, actividades deportivas, todo. Toda esa industria multimillonaria también, sí. Y que debe haber un montón, como dicen estas personas, también deben haber un montón de lobbies, no te quepa duda, y deben haber ciertas lobbies complotativos, yo qué sé. Pero ahora eso paró todo porque está medrando en detrimento de toda esa industria, mega industria, sí. La industria de los laboratorios. O sea que parece que el mundo, no sé, es una cosa que no cabe ninguna cabeza. No tiene sentido. Entonces realmente, digo, cuando pasan las cosas que están pasando, que son minoritarias, ¿no? Son voces muy minoritarias y demás, pero que lamentablemente ha entrado en la conciencia de algunos compatriotas, la verdad que es muy lamentable, ¿no? Porque en definitiva están negando la realidad que ellos conocen y saben, y segundo, están radicalizando a algunos uruguayos a que no solamente no se vacunen, sino que a que prediquen para que la gente no se vacune, ¿no? Sí. Cuando sabemos que la única alternativa para poder vivir y para poder vivir en sociedad justamente es la vacuna. Es la vacuna. Ahora vamos a seguir con ese tema porque hay un cambio de actitud en cierta gente respecto a eso. Ya no van frontalmente al negacionismo, sino que le van dando la vuelta y van a matices. Y uno de los matices que yo investigué es, sí, pero está mal implementado, porque te dicen que vos te vacunás, pero si tuviste el virus no te podés vacunar, y la persona que recién lo está incubando. Entonces que, bueno, no pasa nada, ya investigué, no pasa nada. Porque hacen todo un lío con eso, siempre generando la duda. Sí. Ahora yo digo, ¿no? En esta época informática, ¿cuesta tanto informarse? Vas a Google, pones comunidad científica, que explica en Asuntos Públicos, un canal cable, toda la comunidad científica del Uruguay lo pasan todos los días, está la doctora Pujada, un montón. Sí. Están explicando todo el proceso de la vacunación, las características que tienen las vacunas, los resultados que están teniendo. Por un lado te plantean el rango de seguridad, que son seguras, el rango de efectividad, qué efectividad tienen, tipo de vacuna, las características de cada una de las vacunas, por qué es necesario, toda la comunidad científica, o sea que es fácil ahí. Y ahí también hablan de todos estos temas, porque dicen, no, eso no se explica, sí se explica, señores. Es entrar a Asuntos Públicos, un canal cable, ¿viste? Sí. Y ahí tenés todos los días la comunidad científica uruguaya, que son integrantes del GACH, y otros integrantes que están dando un foro por Zoom, por conferencia para explicar a la población, incluso con placas ilustrativas. Está todo explicado. Sí. Está todo explicado. Está súper explicado, y el avance de la ciencia ha sido tan grande, tan enorme en los últimos tiempos, en los últimos años, a nivel internacional, que mucha gente dice, pero una vacuna que se elaboró en menos de un año, ¿por qué va a tener efectividad cuando otras vacunas han tenido que ser elaboradas y digamos, por años, puestas en test y demás, por años y demás? Pero la ciencia ha avanzado muchísimo, y tiene un grado de conocimiento que antes no tenía. Claro. Y lo que está demostrado es que cuando se ha enfrentado determinadas enfermedades que han sido pandémicas, no solamente en Uruguay y en la región, sino a nivel mundial, cuando se han aplicado, incluso de forma obligatoria, determinadas vacunas, han terminado con esas enfermedades. Exacto. Entonces, vamos,
uno tiene que hacer fe y confianza en aquellos que se han preparado, que han estudiado y que han dedicado toda una vida justamente para lograr una mejor calidad de vida para todo el mundo, ¿no? Y eso justamente tiene que ver con esa decisión de Resistencia que nos abre el campo a estudiar, a escuchar a los que saben, tomar decisiones propias, ¿no? Y no que te regimenten tu vida diciéndote, no, esto es malo, esto no hay bueno o mal, no hay blanco-negro. No es así la cosa. Y como tú decís, se avanzó mucho en el conocimiento. Además, hay antecedentes. Es decir, esta vacuna, que en definitiva es una vacuna ante un virus que es vinculado a los virus de la gripe, que es una influenza, ya tiene los antecedentes, ya están las vacunas. No es el primer coronavirus. No es el primer coronavirus, o sea, es una mutación. Es una mutación. Y que ahora está teniendo mutaciones que también son normales. Vamos a una pausa, ¿te parece, Conrado? Dale, cómo no. Y seguimos con este tema, porque hay un montón ahí de renglones para ir viendo. De medidas que se han tomado. De medidas que se han tomado, exactamente. Bueno, seguimos, Seguimos conversando con el diputado Conrado Rodríguez, dentro de este panorama de medidas que el gobierno asumió en estos días. ¿Cuándo fue? El martes próximo pasado, ¿no? Que dio estas medidas que se le estaban reclamando al gobierno muy fuertemente desde el sector de la salud y desde la comunidad científica. Incluso se dice que hay informes del GACH que venían desde el 7 de febrero, por otro creo que del 20 y pico de febrero, que ya recomendaba estas restricciones por el pico de alto ya de contagios, circulación comunitaria del virus y a su vez la cepa P1 que es muy agresiva, como tú decís, muy Exacto. virulenta. No se sabe aún si la enfermedad que provoca es más grave o no, o sea, está en tela de juicio eso. Y bueno, ante toda esa incertidumbre, no cabía duda que había que tomar restricciones. Hay medidas, ¿no? Hay un renglón de medidas, estamos viendo contigo, sí. que algunas hasta pueden ser terreno precisamente de lo discutible, sí. ¿no? De lo polémico. Por ejemplo, el tema es como aplicarle un impuesto a los salarios públicos, ¿no? Que el gobierno vuelve a aplicar eso, Exacto. Bueno, sacarle una parte a esos salarios llamados privilegiados dentro de lo que es el régimen general de salarios en el país, que tiene que ver con funcionarios públicos que están en los 120.000 pesos. No quedó claro si son 120.000 pesos nominales o netos. La vez pasada, el año pasado, que fue por 2 meses, esta contribución especial, es cierto, es un impuesto, o sea, la definición de tributos, impuestos, etcétera, es un impuesto, pero es una contribución especial solamente temporal de 2 meses. Lo que se aplicó el año pasado fue 120.000 pesos nominales, que son aproximadamente unos 80.000 líquidos. A partir de ahí se estableció determinadas escalas, una escala del 5%, luego del 10%, del 15% y del 20%. Según el salario, ¿no? Según el salario. Y con el aditamento de que en el caso de los cargos políticos y de particular confianza, no importando lo que percibieran, se les aplicaba una tasa uniforme del 20%. Sí, que eso tiene más bien que ver con una señal del sistema político. Es una señal, es más una señal que otras cosas. ¿Por qué? Porque, ¿cuánto se recaudan? Y el recuerdo que tenemos nosotros es que por este concepto 6 millones de dólares, sumado a lo que fue un adicional del IAS, el impuesto a las jubilaciones, que más o menos se recaudó, por el recuerdo que tenemos, unos 3 millones de dólares. Obviamente que, no es un dinero importante, 9 millones de dólares es un dinero importante, no termina siendo, sustancial para todos los gastos que tiene que hacer frente el Estado, ¿no? Es un paliativo y es una señal, como tú bien decís. En este caso puntual, lo que se decidió es que ese dinero, ese restablecimiento de esta contribución especial por 2 meses, vaya específicamente para las actividades que sufran en mayor medida, los efectos negativos de las restricciones que se están aprobando. Claro. Obviamente que esto tiene que ser objeto de una reglamentación por parte del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tendrá que señalar cuáles son estas, claro. Y ese dinero iría específicamente para poder solventar los gastos y subsidiar esas actividades. Si no escuché mal, el presidente también lo dijo en la conferencia, miró de perfil a la ministra de Economía, porque dijo que de este dinero se va a hacer una transferencia de ese dinero también para la duplicación de las asignaciones familiares. Parece que hacían la cuenta de que podía dar.
Sí, eso también está dentro de las medidas. Me parece que eso que planteas, Conrado, es muy importante por el lado la de asignación que, familiar, sí, de plan equidad y las canastas alimentarias. ahí va, del plan equidad y canastas alimentarias que también duplican el importe, ¿no? El importe económico. Exacto. Otra cosa, las canastas alimentarias, también hay que decirle a la gente que integrantes de la familia que no tienen trabajo, sus hijos, todos pueden pedirla, ¿eh? Sí. No es por familia, es por persona. Sí, sí. Entonces de pronto en ese núcleo familiar, yo qué sé, tenés a tu hijo, tu hija 18, 20 años, 21 que están estudiando, no trabajan, la pueden pedir. Tu señora que se quedó sin trabajo, Sí, la sí. puede pedir. Entonces vos fijate que ahora tenés una canasta alimentaria que está rondando en los 2.400 pesos por persona. Ujú. Y esa canasta, si vos la vas sumando, te la piden 2, 3 integrantes de la familia, y bueno, tenés un paliativo importante ahí. Es una ayuda, ¿no? Es una ayuda. Es una ayuda. Ahora, lo que importa acá es que respecto a esta llamada señal, que es, bueno, retasear, sacarle una parte a esos salarios públicos privilegiados, entre el 5, 10, 15 y 20% según el monto de los salarios, para hacer una transferencia de ese recurso económico a los A los sectores actividades más económicas vulnerables y las vulnerables actividades económicas que más... se vean afectadas, Ujú. por estas restricciones. Bueno, habría que ver entonces ahí por decreto, no sé, o reglamento, cuáles son, que el Poder Ejecutivo nos diga a dónde va ese dinero, ¿no? No, eso está muy claro. Eso Ahora está está claro, dentro de las medidas que se tomaron, estaba específicamente señalado. Y aparte, según lo que establece la ley del año pasado, que creó el Fondo Coronavirus, el Poder Ejecutivo está obligado a hacer una rendición de cuentas ante la Asamblea General, Claro. de los ingresos que tiene el Fondo Coronavirus y en qué se gasta. Así que eso está muy... Eso está claro. Está muy especificado, Eso está claro. muy reglamentado. Sí. Incluso lo vimos en la última rendición A de ver. cuenta que hizo el presidente. Exacto. Que les envió, bueno, todos los folios. La discusión, una de las discusiones que se dio era si ampliarlo al sector privado, ¿no? Allí obviamente que hay voces obviamente para los dos lados. Lo cierto es que la actividad privada ha hecho un gran ajuste, eso es muy cierto. Muchas actividades que se han visto restringidas, obviamente, por el tema de la pandemia y han tenido que bajar su grado de actividad. Lamentablemente han mandado no solamente trabajadores al seguro de desempleo, Sí. sino a muchos han tenido que despedir. Sí. Eso es muy cierto. También es cierto que hay otras actividades de la actividad privada que no le fue muy mal. Ujú. No le fue muy mal. A ver, todo lo que tiene que ver Soja, con ¿no? el tema Claro. alimenticio, lo que debo decir, Exportación de carne. no le fue mal, No fue mal. en el último año. Eso también es cierto. La actividad pública, por el otro lado, se dice, bueno, los funcionarios tienen inamovilidad, tienen determinados derechos que en la actividad privada no se tienen. Sí, sí. Eso, a ver, también es cierto y es discutible. Salarios bien remunerados, por lo general, los que están dentro de la carrera administrativa del Bueno, Estado. a ver, Digo, siempre en términos comparativos con la actividad privada. sí. También se puede decir que en la actividad privada, en toda la actividad privada hay salario vacacional. En la mayoría de la actividad pública no hay salario vacacional, solamente muy específicamente en algunos gobiernos departamentales y en alguna empresa pública, pero muy específico. Aguinaldo, Pero a ver, sí. el concepto es que esto es una contribución especial para que los uruguayos que estamos en mejores condiciones podamos ayudar a aquellos que están en peores condiciones ante una situación excepcional. Ese es el concepto. Eso no cabe duda que es el concepto político y social, es decir, las señales de solidaridad. Eso no cabe duda. Solidaridad. Es una señal de solidaridad. Ahora, a los efectos estrictamente jurídicos, que yo que tengo alma de economista frustrado, porque no soy bueno en matemática, es un impuesto al salario. ¿Por qué? Porque te dicen, no, son solo 2 meses. No, pero si a vos te sacan esos 2 meses un 20%, prorratealo en el año. A vos te minimizaron el salario durante el año, que te puede equivaler a un tanto por ciento menos por año. Exacto. Eso legalmente, yo no sé si se podría hacer, porque según el Convenio Internacional de Trabajo, según los convenios colectivos, no se puede hacer rebaja salarial cuando vos tenés un grado, ¿no? No se puede hacer. Pero pero a nivel impositivo, impositivo sí. Sí, se puede. Pero, a ver, tuviste en el clavo en lo siguiente, ¿no? Ahí hay un tema que está ahí. Nosotros, a ver, en el diseño del impuesto, cuando venga el proyecto del Poder Ejecutivo, lo que tenemos que ver también es a ver si los umbrales que se ponen, si son los adecuados. Exacto. ¿Tá? Porque obviamente una persona que gana 80.000 pesos líquido, para lo que es el mundo, digamos, salarial a nivel, o el concierto salarial a nivel del Uruguay, son salarios altos.
pero tampoco son tan altos, No. digamos. El costo de vida del país. El costo de vida es altísimo. Entonces, esas personas que se le quita el 20% durante 2 meses, hay muchas de ellas que no van a poder cumplir con sus gastos fijos. Por ejemplo, pongamos un préstamo hipotecario, ¿no? Sí, o llevar a sus hijos a la escuela, si quiere Bueno, llevarlo al colegio privado, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos que analizar a nivel parlamentario y discutir, no solamente en el seno de la coalición, sino también con la oposición, los umbrales. Todos sabemos, en lo conceptual estamos todos de acuerdo. Sí. A ver, aquí hay que tenemos que practicar la solidaridad en un momento complicado para mucha gente. Sí. Tenemos que ayudar, Sí. pero también tenemos que ver de no terminar ahogando a aquellos que tienen cuentas fijas. Exacto. Obviamente mantienen a sus familias con su salario, digamos, y no les da ni un peso más ni siquiera para ahorrar. Claro. Entonces, ahí está la discusión que vamos a tener a nivel del Parlamento, ¿no? Porque a su vez le generaría gasto al Estado, porque si esa gente después se te va endeudando, porque tiene esos gastos fijos, tiene préstamos solicitados y ya no puede cumplir con ciertas obligaciones, Exacto. también se le va a generar un problema. Bueno, y en todo caso, algunas instituciones públicas y también privadas Sí. deberían de tener el grado de flexibilidad. Mm. Por ejemplo, a ver, se me ocurre, ¿no? El tema préstamos hipotecarios. Bueno, tener la suficiente flexibilidad de decir, bueno, estos próximos meses donde te van a hacer una retracción, te van a sí. quitar de tu salario un 20%, estos 2 meses a lo mejor no te cobro la cuota. Exacto. Y te la pongo al final del préstamo, por ejemplo. Y prorrateada en tantas. Y prorrateada, etcétera. A ver, sí. yo creo que esto tiene que ser un esfuerzo de Sí, toda la de sociedad. todo. Y además que tiene que verse el esfuerzo en todo el panorama, ¿no? En todo lo global del panorama, porque ver la situación de esas personas también y ver qué arrastre después, qué consecuencia trae ese Exacto, tipo de impuesto, ¿no? Y otra cosa también que hay que reflexionar. Para una persona 80.000 pesos, que como tú decías en el concierto, el salario nacional es un salario, creo que se ha considerado alto. En definitiva, mira, yo lo digo así, porque si la canasta básica familiar está en 80.000 pesos, no es un salario, o sea, alto, en verdad. Es el salario que apenas da para que la familia pueda sobrevivir y llevar adelante los gastos corrientes. De pronto umbrales un poco más alto, qué sé yo, 120, 140.000 pesos, bueno, hay un umbral un poco más. Pero ¿qué pasa? Para que esa persona genere ese dinero, tiene todo un conjunto de infraestructura a mover, de movilidad y gasto, que la persona que gana 20, 25 no tiene. Sí, sí. Porque evidentemente para vos tener un salario de esa característica, o sos el CEO de una empresa, tenés un montón de responsabilidades, tenés muchas horas de trabajo, tenés movilización, viático todos los días, gastos, ¿no? Hasta buena presencia, tenés que tener buena vestimenta porque estás en reuniones empresariales. No sé, 1000 cosas que también te están ocasionando gastos para vos tener esa remuneración. Y lo mismo pasa con un diputado que tenés que estar yendo a comisión, va a venir. Es decir, no... ¿Qué pasa? Estamos tan sumergidos los uruguayos económicamente que cuando hablamos de 80.000 pesos, 120.000 pesos, mirá que la canasta básica familiar está medida en 80.000 pesos. Y yo capaz que me quedo corto hoy porque bajo pandemia... Que quede claro, Rubén, nosotros estamos hablando, pensando, porque aparte sabemos, cuando se aplicó el año pasado, obviamente hubo una cantidad importante de gente, de funcionarios públicos y demás, que nos llamaron a mí y a muchos legisladores y demás, contándoles su situación particular, Sí. ¿no? Nosotros como políticos, Sí. estamos totalmente de acuerdo con hacer ese aporte. Sí, porque O sea, en ustedes es la señal, además. a ver, esto está fuera de Sí, discusión. sí, O sea, sí, el sí, 20% que está aplicado sí, para sí, todos sí, los sí. cargos políticos y particular Sí, sí. confianza, Sí. sea cual sea la remuneración que Sí, tengan, sí, nosotros sí, apoyamos. sí, sí. Lo que estamos diciendo es que, en todo caso, en el diseño del impuesto, ver esta casuística. Sí. Y también analizar la casuística de los jubilados. También, claro. Porque si bien el umbral era un poquito más alto, también, obviamente que muchos presentaron sus quejas, porque hay también situaciones disímiles. Seguro. Los jubilados no tienen capacidad de incrementar sus ingresos, No, ¿no? claro. Porque obviamente están jubilados y no tienen esa Esa posibilidad. entrada fija. Entonces, también tienen gastos fijos y también, sí, obviamente, sí. mantienen a sus familias. Sí, ¿cuántos abuelos que La estaban gran teniendo? mayoría de ellos. Sí, sí. Entonces, yo lo que digo es, fijémonos en un diseño que no termine abogando a las personas, que puedan hacer esa contribución, Sí, ¿no? claro. Y que puedan ayudar. Sí, sí. Y por supuesto, vuelvo a decir, los cargos políticos, particular confianza, que ayuden todo lo que tengamos que ayudar Claro, en esta situación. Claro. Que además ustedes la señal y están en otro umbral también de salario. Sí. Es otro Pero más umbral. allá de eso, Sí, vuelvo a es la decir, señal. en la ley no aplicó umbral.
hay cargos políticos que a lo mejor ganan 50.000 pesos líquidos y no aplicó. No, claro, no, me refiero, por ejemplo, a diputados, senadores, creo que la gente visualiza. Sin duda. Pero hay otros cargos. Sí, sin duda. Bueno, eso estaría bueno, ¿no? Y capaz que podríamos hablarlo después de Semana de Turismo, pero hablar, claro, el diseño de esos umbrales, que sería el tema a corregir o a ver, ¿no? ¿Viste que eso también está hablando de lo que hoy yo dije al comienzo? Eso es lo que plantea una decisión de resistencia, todo esto. Decidir, tomar decisión, corregir, estudiar, la comunicación, el diálogo, la confianza, ¿no? Es fundamental. Es fundamental. Si todo hubiera sido cuarentena obligatoria para todo el país, por decreto, todo esto no estamos hablando nada de esto. No. En Argentina no hablan de esto. En Argentina tomás un bono que el gobierno te da, vas a una cola de racionamiento tipo Cuba. Y es así. Y en Argentina no solamente no se aplicó ningún impuesto a los políticos, ningún impuesto, sino que aparte, por ejemplo, estableció la vacunación VIP, ¿no? Privilegios vacunatorios. Que fue una vergüenza total. Yo les cuento que personalmente todavía no me he podido vacunar, me he anotado y me mandaron el mensaje que no entré en el cupo de los 170.000. Así que bueno, a seguir esperando, a seguir cuidándose, a seguir esperando cuando me toque. Seguro. Conrado, muchísimas gracias por estar. Por favor, un montón de temas para seguir conversando contigo. Sin duda. Y lo vamos a hacer, Dios mediante, después de Semana Santa. ¿Te parece? ¿Cómo no? Un gustazo. Bueno, muy buena semana para todos los oyentes. Igual para ti, toda tu familia. A cuidarse. A cuidarse mucho. Seguimos, Maxi.